Muy buenas tardes a todos los que estén viéndonos en streaming o a los que nos vean en un momento posterior de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, en YouTube o en algún canal similar. Inauguramos con el debate de hoy una línea de producto, de servicio que quiere Lefebvre lanzar. No somos muy originales en el título, es Debates en Lefebvre. Y hemos querido que el primer debate gire en torno a una cuestión, desde luego, de actualidad, no sé si decir polémica, no sé si decir, espero que no, conflictiva. En cualquier caso, lo que necesitamos para que el debate sea tal es tener opiniones contrapuestas que se pongan sobre la mesa con rigor, con precisión y con estricto rigor jurídico. Es un tema, la amnistía y Constitución, que el título del debate, porque teníamos que poner un título, pero creo que es adecuado y refleja muy bien cuáles son los valores en presencia o las fuerzas en presencia o dónde pueden estar los nichos y los recovecos del posible conflicto. El debate, por definición, digo, es la discusión de opiniones contrapuestas con voluntad de enriquecer criterios, reflexiones y actitudes. Por tanto, eso es lo que queremos. Y por eso hemos citado y han acudido, y yo les agradezco de forma muy particular, para intervenir como debatientes, que es palabra que no van a encontrar ustedes en el diccionario de la Real Academia Española, pero sí en el diccionario de tesoros de la lengua española. Debatiente es un término pues que es perfectamente correcto utilizar y que creo que aplica muy bien. Nuestros debatientes de hoy, pues lógicamente, y yo pretendo, me gustaría, sé que no va a ser fácil, quizá no es posible, pero hacer abstracción de las ideologías para ponernos en el plano de la lógica y de la reflexión y de la razón. Entonces, enseguida, bueno, creo que por las primeras intervenciones se va a decantar fácilmente dónde está cada uno de los dos debatientes en torno a la cuestión. Digo, hemos concitado y han acudido los dos, y yo insisto en agradecérselo, don Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, a quien yo he tenido el gusto de conocer hace poco, pero ya le conozco con una intensidad emocional grande. Don John Ridao es profesor de Constitucional de la Universidad de Barcelona y le acabo de conocer personalmente ahora mismo. Él ya ha comprobado mi deficiente uso de la lengua catalana, pero que espero poder corregir de futuro. En cualquier caso, digo, yo quisiera, y sé que no lo va a ser, no hemos querido ni queremos que sea un debate ni de tintes periodísticos, ni casi de actualidad mediática, porque no es eso lo que Lefebvre pretende. Lefebvre pretende que en este debate, igual que en todos sus servicios, productos, incluso libros, que es algo que antes existía, Agustín, yo confío en que siga existiendo, no sé por cuánto tiempo, pero siempre hemos pretendido, no sé si siempre lo hemos logrado, trabajar con rigor y con precisión, que eso es lo que estoy convencido nos van a transmitir Joan Ridao y Agustín Ruiz Robledo en sus opiniones y en sus reflexiones acerca de un tema de tan candente actualidad, perdónenme la vulgaridad periodística, como es amnistía y Constitución. Yo me tengo que callar porque no voy a decir más que simplezas y lo verdaderamente importante es lo que nos digan Joan y Agustín. Por tanto, hemos acordado, y han acordado ellos, que el turno de palabra inicial sea para Joan Ridao, un poco, no sé si con la excusa, el pretexto, la justificación, desde luego fundada, de que intervino en el borrador, no sé si es proposición o proyecto de ley de amnistía. Proposición, con lo cual, pues quizá eso, si la primera parte de este debate, tal como teníamos anunciado, va a girar sobre los antecedentes remotos, pero también los más cercanos de la norma, pues creo que justifica y legitima que sea el señor Ridao quien abra turno. Pues cuando quieras, Joan, te escuchamos. Pues muy bien, muchas gracias, buenas tardes, y me vais a permitir que empiece por un pequeñísimo capítulo protocolario, pero no por ello menos sincero, agradeciendo sinceramente la invitación a Lefebvre y en la persona particular de Juan Pujol. Bueno, voy a sujetarme a algunas de las directrices o cuestiones que se me plantearon en su momento en relación al debate sobre la proposición de ley, ya ley de amnistía. Y empiezo por una consideración de orden general, y es que efectivamente estamos en un foro y una sede jurídica, pero se trata de una cuestión, a mi parecer, de eminente
orden político. Lo digo vaya por delante para que no nos llevemos a engaño, porque hay muchas cuestiones que vamos a suscitar. Y la prueba de que se trata de una cuestión de orden político es, esta representación hoy aquí en este debate se reproduce o se ha reproducido casi como un empate infinito, si me permitís, incluso de impotencias entre los distintos sectores jurídicos durante estos últimos tiempos, ¿no? Que además es digamos, un antagonismo, por decirlo de alguna forma, que ha discurrido en paralelo también a una extrema polarización sobre este tema, que tiene su origen no tanto en el procés o en la crisis constitucional catalana, sino sobre todo en relación al desenlace o la forma, digamos, de abordar la solución del conflicto político, como se quiera llamar. Lo digo porque hay un amplio sector, digamos, político-jurídico que ha planteado el desenlace en términos estrictamente coercitivos y de sanción incluso penal, no solo de aplicación de una medida extraordinaria como la ejecución forzosa del 155, sino en términos severos penales, y por eso eso explica en parte el tema de la amnistía, y otros sectores que han apostado más abiertamente por la conciliación, por buscar una salida, digamos, en términos de normalización política institucional, que por cierto es lo que figura en la rúbrica o en el título de la propia ley, ¿no? Bueno, y la prueba de que se trata de una cuestión que, como decía, a mi modesto parecer, se ha juridificado, porque evidentemente tiene algunos elementos, ¿no?, de carácter constitucional, etcétera. Bueno, es que una de las cuestiones que se ha suscitado de forma recurrente y para mi gusto irrelevante, pero legítima, pero irrelevante en términos jurídicos, es si la ley de amnistía es producto o la resultante de un acuerdo político in extremis de Pedro Sánchez con unas minorías territoriales, etcétera, lo cual llevó al argumento de que se trataba de una autoamnistía, ¿no?, que es un término que se ha utilizado y sobre el cual, por cierto, el Tribunal Constitucional, cuando examina el reproche de posible vulneración del 9.3 y de la arbitrariedad de los poderes públicos, analiza, y luego me referiré, ¿no? ¿Quiero esto decir que yo ignore, lo diré jocosamente, ¿no?, para no... que Pedro Sánchez o el PSOE tuvo una auténtica epifanía o cayó del caballo camino de Damasco después de haber dicho lo que dijo en la campaña electoral? Lo voy a conceder, es decir, no lo negaré, ¿no? Pero ¿eso es así? Yo soy perfectamente consciente incluso de que no solo de lo que se dijo en campaña electoral, sino que posteriormente incluso no fue, la mesa del Congreso no admitió a trámite una proposición de ley análoga y no se permitió incluso el debate de la toma en consideración, con argumentos absolutamente contrarios a los que luego se exhibieron cuando se defendió la ley por el interés general de España. Eso yo lo admito, pero desde el punto de vista jurídico, para mí lo relevante, lo decisivo es que las Cortes Generales aprobaron una ley orgánica. Las Cortes es una instancia con una legitimidad democrática directa sobre la que recae la voluntad general y que además en una cuestión no expresamente prevista en la Constitución, pues tiene, como todo el mundo sabe, una capacidad interpretativa amplia, especialmente en un tema donde quizá había que actualizar la voluntad del constituyente, ¿no? Bueno, y así funciona el Estado de Derecho. Y quien no lo entienda así es que tiene una débil comprensión de este fenómeno. Y insisto que el Tribunal Constitucional, cuando examina esta cuestión de la autoamnistía, pues dice que cualquier cosa, dice la sentencia, la 137 de 2025, del 26 de junio, que cualquier cosa que no sea un enjuiciamiento jurídico es un enjuiciamiento político o bien un juicio, digamos, sobre la calidad técnica o normativa de la ley, que evidentemente el propio tribunal ha dicho repetidamente que no le compete, no es cuestión, digamos, que deba examinar el tribunal. Por tanto, una cosa es el fin de la ley, que ya ha dicho que es, digamos, buscar una solución negociada a un conflicto político y una salida en términos de reconciliación o de normalización política, y la otra es la intención, en este caso, de los autores, que es así,
es evidentemente un hecho político. Segunda cuestión de orden general, ¿no? Me gusta insistir, como lo hace el preámbulo de la ley orgánica, en un elemento que explica muchas cosas, que es la excepcionalidad de esta ley. Evidentemente, cualquier ley de amnistía es excepcional por definición, ¿no? Si la amnistía, como hemos sostenido, tiene un carácter eminentemente, una componente política, no es menos cierto, insisto, que es un hecho excepcional. Y eso no rompe el dogma de generalidad de las leyes, porque evidentemente cualquier ley de amnistía, como una decisión también excepcional que adopta el Ejecutivo como un indulto, pues va dirigido a un universo reducido de personas que son las beneficiarias de la norma. Lo digo ¿por qué? Porque desde el primer día casi que se habló de la ley, se la quiso someter a un canon muy rígido de igualdad. Es decir, evidentemente, si examinamos el principio de igualdad a tenor, digamos, de cuál es el espectro de posibles beneficiarios de la ley, evidentemente podría chirriar la ley. Pero la ley se concibe, insisto, como una figura que excepciona la aplicación, en este caso del Código Penal, y por tanto se exonera de responsabilidad a una serie de personas por unos hechos ilícitos según la justicia penal, básicamente en relación, digamos, a esa excepcionalidad que viene determinada, digamos, por un conflicto de naturaleza evidentemente política, ¿no? Y por tanto, ¿por qué ese afán, digamos, de buscar la excepción a través de esta ley y por tanto de consentir o asumir, digamos, esa excepcionalidad? Pues bueno, en primer lugar, y no voy a profundizar porque sería abrir otro debate y otro frente, ¿no? En primer lugar, por una desproporción, digamos, de la respuesta penal en relación al llamado procés. Podríamos hablar del caso de los Jordis como responsable de algunas entidades culturales, podríamos hablar del encaje, entre comillas, dudoso de la sedición en relación a una interpretación sui generis de lo que es la violencia, podríamos hablar de la malversación impropia y de lo que es enriquecimiento. Es decir, hay muchas cuestiones, pero me voy a referir a lo que dijo la propia sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, ¿no? Es del propio ponente Marchena. En algún lugar dice que el procés o el referéndum fue una ensoñación. En algunas partes de la sentencia dice que bastó una decisión del Tribunal Constitucional en relación a esta cuestión para despojar de inmediata ejecutividad cualquier decisión política del procés, ¿no? Dice incluso en relación al 155 que la conjura fue, digamos, definitivamente abortada con la sola publicación en el BOE de la resolución del Senado y tal. Bueno, pues si realmente fue así, evidentemente la respuesta penal fue, para mi gusto, excesivamente severa. Incluso el propio Tribunal Constitucional en el año 14, en la sentencia 42-2014, invocando la vía quebequesa y apuntando la necesidad de resolver los conflictos de naturaleza política en sede política, pues hablaba de eso. Y luego, evidentemente, esa cuestión se torció. Por tanto, insisto, esa excepcionalidad lo que pretende es reconducir a la vía política, lo que no debía haber salido nunca de esa sede, intentar mejorar, como así ha sido, la convivencia y la cohesión social en Cataluña a partir de la aplicación de la misma y, por tanto, integrar también distintas sensibilidades políticas. Entonces, esa excepcionalidad, por muy excepcional que sea, y perdonen la reiteración, ¿no? Es un hecho insólito, no es un hecho insólito, no solo en la historia constitucional o en el constitucionalismo histórico español, sino en el entorno europeo y global, ¿no? Es decir, en España mismo, empezando por, si queréis, el antiguo régimen, ¿no? La amnistía de Oñate que puso fin a la primera guerra carlista. Incluso los liberales en el preámbulo, no diré que aplaudan a los carlistas, pero dicen, bueno, estaban defendiendo los fueros, no se pretendía volver al absolutismo, es decir, se fue generoso y incluso los liberales adoptaron una medida en relación, digamos, a la guerra carlista, ¿no? El año 31 a
a raíz de las elecciones del 12 de abril, hubo una amnistía como la hubo el febrero del 36, después de la victoria del Frente Popular, por no hablar, evidentemente, de lo más conocido, como es el Decreto Ley del año 76 y de la Ley de 1977, que se hizo en plena transición, ¿no? Bueno, dicho esto con carácter general, voy a hacer una breve referencia al llamado encaje constitucional de la amnistía, y no voy a profundizar porque hay una tríada de argumentos muy manidos, todos ellos se han dicho, se han repetido, y por tanto además los examina con detalle a partir del reproche que plantea el Partido Popular en el recurso que fue sentenciado por el Tribunal Constitucional en junio pasado, ¿no? Pero bueno, son tres argumentos, yo creo, bastante conocidos. El primero de ellos es si no está previsto en la Constitución, el segundo es si está expresamente prohibido, y el tercero es si vulnera distintos principios, valores o incluso derechos de la Constitución. Y lo voy a decir muy rápidamente, ¿no? La primera cuestión sobre si está prevista o no en la Constitución, yo lo dije desde el primer día muy modestamente en algún artículo, y creo que y el propio tribunal en la 137 de 2025 lo dice, ni qué decir tiene que el hecho de que no esté previsto en la Constitución determina que haya de estar prohibido, ¿no? Es decir, evidentemente el Tribunal Constitucional ha rechazado esta tesis porque se trata la amnistía de un instituto jurídico que no requiere de una habilitación expresa por parte de la Constitución, y es un argumento que se hizo fuerte por parte de algunos sectores en la medida en que evidentemente la última amnistía era preconstitucional, etcétera, pero lo cierto es que está en el ámbito o en la esfera o en la potestad del legislador, por tanto en las Cortes Generales, en virtud del principio democrático de adoptar una ley de esta naturaleza. Pero aunque no esté en la Constitución, y les voy a ahorrar, digamos, la lectura, digamos, exhaustiva de las normas, está presente en el ordenamiento jurídico. Está presente en el ordenamiento jurídico desde la ley de enjuiciamiento criminal hasta la ley de memoria democrática, la mal llamada amnistía fiscal del ministro Montoro, y en una serie de normas de carácter reglamentario, tanto estatal como autonómico, en el ámbito de la función pública, de las policías locales, etcétera, etcétera, donde se hace una mención expresa, en este caso al Instituto de la Amnistía. Segundo argumento, está expresamente prohibida. Este es un argumento también muy recurrente, es un argumento que se basa en la prohibición del 62i, es decir, un argumento a minori ad maius, ¿no? Es decir, si se prohíbe lo más, que es el indulto general, también estará prohibido pues lo menos, que es en este caso la amnistía. Bueno, el Tribunal Constitucional, y yo estoy de acuerdo, concluyó hace algunas semanas que no hay, de ese precepto no se deriva ninguna prohibición, ninguna interdicción en absoluto. Además, citando, como hace el propio preámbulo de la ley, la propia doctrina constitucional, concretamente la 147 del 86, que hacía referencia a la amnistía del año 77, pues deja muy claro que la diferencia entre el indulto y la amnistía es de carácter cualitativo, y por tanto estamos ante un instituto como la amnistía que se ejerce por razones políticas, que va dirigido, digamos, a un ámbito o que tiene unos efectos generales y que se aprueba por las Cortes Generales. Nada que ver en este caso con el indulto, que es individual o individualizable, que lo adopta el Ejecutivo y por decreto, y que además se adopta por otro tipo de razones, de utilidad pública, de justicia, de equidad, etcétera, etcétera, pero no estrictamente por razones políticas como el caso de la amnistía. Y finalmente, tercer argumento, me voy a extender un poco más porque es una cuestión, digamos, que tiene un alcance axiológico y más, digamos, fundamental, ¿no? El tema de si se vulneran algunos principios, valores superiores del ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera. Bueno, en relación al principio de separación de poderes o la reserva de jurisdicción a favor de los jueces y tribunales, bueno, se ha debatido mucho sobre esta cuestión. El propio Tribunal Constitucional en esta sentencia aborda la cuestión y nos dice algo que me parece razonable, que es que evidentemente el Parlamento, las Cortes, no están suplantando a los tribunales de justicia, entre otras cosas porque
dictar sentencias y ejecutarlas es una cuestión que compete solo a los tribunales, y lo van a hacer porque evidentemente el análisis o el examen de la aplicación de esta ley la van a tener que hacer, o la están haciendo ya, y de hecho los tribunales de justicia, y por tanto se trata de una, en este caso, de una ley que no suplanta, es decir, que no atribuye, digamos, al legislativo una función propia del Poder Judicial, porque, insisto, lo único que está haciendo la ley es extinguir determinadas responsabilidades punitivas por razones de orden político, ¿no? Por lo que se refiere a la tutela judicial, el Tribunal también descarta que se haya vulnerado el artículo 24 de la Constitución, porque no existe, y además lo tiene dicho y repetido el Tribunal, un aparente derecho fundamental a exigir la ejecución de las sentencias. Es decir, hay determinadas medidas en el ordenamiento jurídico que permiten no aplicar o inaplicar las sentencias penales, y este es un caso concretamente, y por tanto no se vulnera la tutela judicial, teniendo en cuenta además que la propia ley hace expresa reserva de las posibles responsabilidades civiles que pudieran dimanar o derivar de la aplicación de la ley, ¿no? Pero no solo no se vulneran esos principios, sino que yo diría que incluso se atiende o se tienen en cuenta otros principios que están en el ordenamiento jurídico, principios o valores superiores como la propia justicia, el pluralismo político, artículo 1 de la Constitución, ¿no? Vengo a referirme a la justicia porque para mí digamos, teniendo en cuenta que, como decía antes, la Constitución es un texto fuertemente, con un contenido fuertemente axiológico, que además responde, digamos, a una constitución de una sociedad abierta y plural, que además encaja en un modelo de democracia no militante. La justicia es un valor a tener muy en cuenta. ¿Qué tipo de justicia? Pues una justicia que no es ninguna antigualla, es decir, que es una justicia punitiva, que es algo muy propio del siglo XXI, y que se ha aplicado, por ejemplo, la amnistía, invocando en este caso un principio común de la justicia, recientemente, pues en Portugal, en relación a determinados colectivos, digamos, de gente joven, condenada penalmente, por ejemplo, con motivo de la visita del anterior Papa, o en Italia por idénticos motivos, etcétera. Y también podríamos hablar de una justicia, en este caso, una justicia transicional. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional, que la amnistía no solo rige en situaciones, digamos, de alternancia o de cambio de orden político o de transición de un régimen político a otro, sino para dar solución o satisfacción a determinados conflictos, incluso de orden público, ¿no? Por ejemplo, en Alemania y en Italia, e incluso hay doctrina constitucional, se ha aplicado repetidamente a casos de lucha sindical extrema, en casos de sublevaciones populares, en supuestos de graves conflictos de naturaleza política o sindical, o incluso en cuestiones, podríamos decir, más próximas al tema que estamos tratando en Francia hace no mucho tiempo, en relación, digamos, a Nueva Caledonia, con motivo de la aspiración independentista de aquellas islas, y más remotamente, hablando de Francia, en el caso de la guerra de Argelia entre el 58 y el 62, para dar salida también a determinadas cuestiones. Finalmente acabo con el tema europeo. Se me compelió, digamos, a hablar sobre cómo va a quedar o cómo se puede prever que acabará el tema en Europa, ¿no? Bueno, de entrada tenemos un pronunciamiento que en su día hizo la Comisión de Venecia, que es una instancia evidentemente distinta al TJUE. Bueno, sabemos lo que dijo en marzo del 25. Yo creo que avaló en términos generales la ley de amnistía. Dice que la reconciliación que se predica de la ley es un objetivo legítimo. Dice que no afecta a la separación de poderes porque la norma prevé que, como decía antes, sean los propios jueces los que deban aplicarla, y que, bueno, todos los principios que derivan o emanan de su propia doctrina de la Comisión de Venecia, especialmente en relación al respeto al derecho internacional o al principio de la seguridad jurídica, se cumplen, ¿no? Y hizo una serie de recomendaciones, una en relación a la inclusión del tema del terrorismo,
extremo que el propio legislador en fase de enmiendas incorporó, reforzar la conexión entre el proceso, la crisis constitucional en Cataluña y la ley, y finalmente un extremo que evidentemente no se cumplió, pero no por ello hace la ley legítima, que es que hubiera un debate amplio, que no se tramitara por la vía de urgencia, cosa que evidentemente debo reconocer que no se cumplió, atendiendo a la perentoriedad, digamos, de la norma o la necesidad de disponer de la misma, teniendo en cuenta que se preveía, como así ha sido, que algunos jueces y tribunales iban digamos, a dilatar o incluso obstaculizar, por no mostrar una cierta rebeldía a la hora de aplicarla, ¿no? En segundo lugar, en relación a las cuestiones prejudiciales que se han planteado y están pendientes ante el Tribunal de Justicia, bueno, en el 15 de julio hubo la audiencia que a raíz de la cuestión planteada tanto por el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional. Sabemos cuál es la opinión del abogado de la comisión. Para mí, francamente, luego podemos volver, hay algún planteamiento absolutamente delirante, ¿no?, del abogado de la comisión, en el sentido de que el Estado de Derecho y la democracia se pudo ver cuestionada en España. Es decir, compara a España en ese caso con Hungría y a Pedro Sánchez con Víctor Orbán, me parece. Pero aunque luego a preguntas del vicepresidente y ponente de la sala y del propio abogado general, acabó admitiendo que ciertamente no se había puesto en cuestión ni el interés financiero de la Unión Europea, ni se trataba de una autoamnistía en la medida que había sido aprobada por un Parlamento democrático, etcétera. Y finalmente hay una cuestión relevante, como es si se cumplen o no los valores o principios de la propia Unión Europea, cifrados según el artículo 2 del tratado, pues en cuestiones como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, y a mí, francamente, me parece absolutamente desproporcionado poner en cuestión esta ley diciendo que se han podido vulnerar estos principios, porque evidentemente, si así fuera, lo que ya hubiera hecho la Comisión hace tiempo es abrir un expediente de infracción del tratado, cosa que no ha hecho porque evidentemente la ley cumple con todos estos principios. Muchas gracias. Para que los aproveche aquí mi Digo, muchas gracias. Le estoy dando las gracias a Joan Ridao por haber sido sintético, esquemático, no digo frenético en la exposición, pero sí he de anticipar que desmontas un buen número de las cuestiones que yo tengo aquí acumuladas, que nos han ido llegando, porque es verdad que has abordado casi todas las cuestiones más candentes que pueden suscitarse en torno a la cuestión que hoy debatimos. Pero, Agustín, pues tu turno es ahora y no sé si esto es como en ajedrez, que el que abre con blancas tiene ventaja. En este caso no lo sé, si el haber escuchado, que por otra parte lo has leído con suficiencia, seguro, igual que hemos hecho casi todos, por lo que ha podido ya escribir Joan Ridao al respecto, pero el caso es que es tu turno y tienes tus 25 minutos por delante. Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias a la editorial Lefebvre por haber propiciado este debate, que debo de empezar felicitando a Joan Ridao, ¿no?, porque me parece que ha hecho una defensa muy inteligente de la ley, ha expuesto bien, ha demostrado que era un gran parlamentario cuando se dedicaba a la política, y ahora que ha vuelto a la docencia, pues sigue siendo un gran docente, ¿no? Sabe manejar muy bien los tiempos, sabe interpretar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de una manera, aunque se le olvida otra sentencia, sabe resumir la Comisión de Venecia leyendo unos folios pero no diciendo otro. Es decir, creo que ha hecho una defensa muy buena, y me corresponde el papel un poco antipático, ¿no?, de dar otra visión, ¿no? Y nos pedía Juan Pujol que hiciéramos 4 grandes apartados: los antecedentes históricos, la propia ley orgánica, la sentencia y la futura decisión del tribunal, ¿no? Así que yo intentaré ser disciplinado y hablar sobre el origen y las razones de la amnistía, ¿no? Un tema que, por cierto, lo teníamos olvidado los constitucionalistas. No hay una sola monografía sobre la amnistía. Hay algún trabajo suelto, algunas referencias en manuales de derecho penal, pero no había nada. ¿Por qué? Porque
los constitucionalistas no estudiábamos la amnistía? Pues yo creo que por las mismas razones que no estudiábamos la esclavitud o no estudiábamos el ostracismo. Sí, no estudiábamos instituciones muy antiguas que el común de la ciencia jurídica consideraban que no estaban en el ordenamiento jurídico de 1978. Y florecieron los trabajos, y todos hemos estudiado este tema, a partir de junio, o más exactamente julio del 2023, ¿no? Es decir, al momento en que el PSOE cambia de opinión. Y cambia de opinión desde el secretario general abajo. Había muchas declaraciones diciendo que la amnistía era inconstitucional. El propio Ridao ha sacado cómo la mesa del Congreso de los Diputados rechazó al principio, al límite, sin discutir, porque era evidentemente inconstitucional. Y el propio gobierno, cuando tramita los indultos de los dirigentes del Procés, allá por junio del 2021, dijo que la amnistía era inconstitucional. Por todo esto era un tema casi baldío. Hoy estamos hartos de repetir los argumentos y no nos convencemos unos a otros. Pero cuando empieza el debate, en el año 93, era un tema relativamente nuevo. Había surgido un poco a raíz del 2017. Yo, sin ir más lejos, ya había tenido ocasión de pronunciarme en los medios de comunicación y algunos otros compañeros a raíz de la iniciativa de Jung, pero era muy poco debatido. Así que empezamos por los orígenes. Amnistía es una palabra griega, quiere decir el olvido, y es un invento griego. Y es un invento griego que se utiliza en el año 405 cuando hay una gran división en Atenas y entonces hay uno de los líderes, Trasíbulo, decide, bueno, hemos cambiado de régimen, tenemos una democracia y ¿qué hacemos con la dictadura anterior? Llamada la de los 20 tiranos. Dice, bueno, pues vamos a perdonar a todos aquellos cargos que han colaborado con los 20 tiranos. No perdonemos a los jefes, pero sí al resto. ¿Por qué? Porque necesitamos la unidad ciudadana para luchar contra nuestro gran enemigo, que es Esparta. Así que la amnistía nace como una técnica jurídica para resolver un problema político. Y en esto coincidimos plenamente Ridao y yo, ¿no? Y hay amnistías que son históricamente muy importantes. Por ejemplo, cuando Napoleón quiere acabar con las divisiones tremendas que se había producido la Revolución Francesa, pues en 1802 da una amnistía para que puedan volver los nobles en el extranjero, los de crímenes, en fin, empezar una nueva etapa. O cuando después de la Guerra Civil en Estados Unidos, en 1868, el nuevo presidente, el presidente Johnson, pues amnistía a todos los sudistas, ¿no? Bueno, hay amnistía. Pero también tenemos ejemplos contrarios. También tenemos ejemplos que son muy divisorios, que se piensan no para unir, sino para perdonar a los míos. Tenemos, por ejemplo, toda la autoamnistías latinoamericanas, ¿no? Como cuando ven en Chile, en Argentina, ven que van a perder el poder, dice, bueno, antes de eso nos autoamnistiamos. O en España tenemos dos terribles autoamnistías, la de 1934, que la da la derecha para perdonar el golpe de Estado del general Sanjurjo, y la de 1936, que la da la izquierda para perdonar la insurrección del año 34, ¿no? Así que la amnistía tiene un origen, podemos decir, muy útil, pero también tiene un uso criticable. Y esto nos lleva directamente a la amnistía en las Cortes Constituyentes. ¿Qué sucede en las Cortes Constituyentes? Que dan, hay un decreto ley del año 76 y las propias Cortes en el año 77 aprueban una ley de amnistía. Y mientras tramitan la ley de amnistía, están elaborando la Constitución. La amnistía no se incluye en la Constitución, lo sabemos por activa y por pasiva, pero era menos sabido que hay dos enmiendas que intentaron introducirla en la Constitución. Una enmienda era de dos catedráticos de lo que entonces se llamaba Derecho Político, los profesores Raúl Morodo y Enrique Tierno Galván, que quieren que se diga expresamente las Cortes tienen la potestad legislativa,
otorgan amnistía y las demás competencias que estén en la Constitución. Y esa enmienda fue rechazada. Y hay otra enmienda que copia literalmente lo que decía la Constitución de 1931, que decía que ¿cómo era? El indulto, se podrán otorgar indultos, se prohíben los indultos generales y las amnistías las darán las Cortes. Bueno, pues se admiten las dos primeras partes, indultos e indultos generales, pero desaparece del texto la palabra amnistía. No hay amnistía. ¿Qué podemos interpretar de ese silencio constitucional? Me parece a mí que si las Cortes no quisieron darle al Poder Legislativo la capacidad de amnistiar que tenía el legislador republicano, si ahora interpretamos que lo tiene, le estamos diciendo, le estamos leyendo en la Constitución del año 78 lo mismo que decía la Constitución del año 31. Lo ha avanzado, por cierto, el propio Ridao cuando ha dicho se trata de actualizar la voluntad del constituyente. Y claro que se trata de actualizar la voluntad del constituyente, si el constituyente no quería. Si la Constitución está prohibida, la amnistía. Y la prueba que está prohibida, ¿vale?, es que todos los constituyentes vivos lo han dicho. Felipe González, Alfonso Guerra, Herrero de Miñón, Ramón Vargas Machuca, Antonio López, Virgilio Zapatero, todos los constituyentes han dicho nosotros prohibimos la amnistía. Y ahora llega una ley orgánica y la permite. Pues me parece que evidentemente es inconstitucional. Pero en fin, sigamos. Estamos en el año 78 y avanza la política española, avanzan las sentencias del Tribunal Constitucional. No hay ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que admita la amnistía después de la Constitución. Es más, la sentencia que se ha señalado antes, la sentencia 147-86, trata un tema interesante. Es una ley de 1984 que modifica la ley de 1977. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Dice, en realidad, el derecho de gracia y la amnistía lo está haciendo la ley del 77. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene mucho cuidado en decir que la Ley 1 del año 84 no es una ley de amnistía. Digo yo que será porque está pensando que las Cortes no pueden aprobar una ley de amnistía, digo yo. Y tiene una frase muy interesante que dice, la amnistía que se pone en práctica pretende eliminar en el presente las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. ¿Vale? Es decir, que según el Tribunal Constitucional, la amnistía se justifica porque hay una legislación que es contraria al orden político. Y yo me pregunto, ¿qué legislación había en 2017 que sea contraria al orden político? Y sigue diciendo el Tribunal Constitucional. Es una operación excepcional, propia del momento de consolidación de los nuevos valores a los que sirve. ¿Es una operación excepcional? Vale. Admitamos que en 2017 había una situación excepcional. Pero ¿y la segunda parte? Consolidación de los nuevos valores. ¿Qué nuevos valores había en 2017, 2018, 2019 que no hubiera en 2016? Así que, a mi juicio, si aplicamos la jurisprudencia histórica del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, tiene muy poco encaje. ¿Qué entendía la comunidad política sobre la amnistía? Pues está muy bien citar la ley de enjuiciamiento criminal, como ha hecho el profesor Ridao, pero quizás tenga un pequeño problema, y es que es de 1885. ¿Vale? Es decir, es una ley que no se ha modificado. Pero ¿por qué no citamos el Código Penal de 1995? ¿Por qué a los defensores de la amnistía
de la constitucionalidad de la amnistía, se le olvida citar el Código Penal de la Democracia, por una sencilla razón. Porque en el nuevo Código Penal de la Democracia se suprime la amnistía como una causa de excepción de la responsabilidad criminal que estaba en el Código franquista. Por cierto, que en la ley orgánica de la amnistía se revive el Código franquista para considerar a la amnistía como una excepción. Esta es la nueva modernidad. En fin, he dicho antes que políticamente la mesa del Congreso del año 2021 rechazó la amnistía, sin especiales problemas. ¿Por qué? Pues por lo mismo que no hubo ni una sola enmienda en 1995, ni una enmienda para mantener la amnistía en el Código Penal, porque había un consenso político que la amnistía era de otra época y no de la Constitución del 78. Todo esto se rompe, como ya sabemos, cuando el 23 de julio del 2023 hay una matemática nueva para formar gobierno o previamente para la investidura. Y en ese momento pues hay un partido que dice que solamente si se da la amnistía votará a favor. Y a partir de ese momento pues se descubren por los partidos políticos que no llevaban en su programa electoral la amnistía. Aquí hay una diferencia importante cuando se hacen comparaciones con 1936. El programa de Frente Popular del 36 llevaba la amnistía. El PSOE no llevaba la amnistía. Sumar no llevaba la amnistía. Pero de pronto hay una urgencia tan urgente como para presentar una proposición de ley, para no esperarse a que hubiera investidura. Bueno, esta nueva ley, la ley que luego se materializaría en la Ley Orgánica 1/2024, pues no lo ha explicado muy bien el profesor Ridao, ¿no? Cómo basa la constitucionalidad de esa ley en la potestad legislativa. Incluso a veces hace un poquito de exceso y poco menos que sitúa la soberanía parlamentaria en las Cortes, ¿no? Un poco de exceso, diciendo las Cortes pueden hacer todo lo que no está prohibido por la Constitución. Bueno, algunos límites debe haber, ¿no? Porque si no, acabaríamos diciendo que puede haber una ley que admita los contratos de esclavitud o que puede haber una ley que reviva el ostracismo y si tenemos una persona que es muy poderosa la echamos de España. En fin, podríamos defender unas cosas un poquito disparatadas si lo que decimos es que todo lo que no está prohibido expresamente en la Constitución se puede realizar, ¿no? Por eso los defensores inteligentes de la ley de amnistía, como el profesor Ridao, dicen, bueno, no solo expreso, también tácito, implícito, que no contradiga los principios, ¿no? Claro. La ley orgánica hace referencia a los antecedentes históricos, la ley del año 77, que ya hemos dicho que ese no es el problema, ¿no? Que se hubieran dado amnistía antes, lo que serán conforme o no al ordenamiento jurídico que hubiera en ese momento, ¿no? Pero no por sí solo. No me quiero repetir en los argumentos de defensa porque lo ha dicho muy bien el profesor Ridao, ¿no? Hay un momento excepcional, hay una constitucionalidad implícita en la sentencia del Tribunal Constitucional, está en la LECRIM. Hombre, decir que está en los titulados por la prensa amnistía fiscal me parece que es un exceso. ¿Por qué? Porque la amnistía, si la entendemos como la entiende la ley, significa perdón absoluto, haya o no haya habido sentencia. Y sin embargo, las amnistías fiscales no son perdón absoluto, haya habido o no sentencia. No se puede pedir esa amnistía fiscal, ese perdón fiscal, si se ha empezado no ya un juicio, sino si hay siquiera un indicio de se haya abierto expediente administrativo, ¿vale? Por tanto, hay una diferencia importante. La amnistía política evita sentencia, anula sentencia.
la amnistía fiscal no se puede hacer. Pero hay incluso un segundo. La amnistía, insisto siempre entre las comillas, el perdón fiscal exige que se presente un reconocimiento de culpa, es decir, una declaración fiscal paralela en el que uno aflora el dinero que tenía escondido. ¿Dónde hay en la amnistía política un mínimo reconocimiento a un error, a una ruptura de la Constitución? Si lo que hay, y lo ha explicado el profesor Ridao, es lo contrario. El sentimiento de que el ordenamiento jurídico ha sido demasiado duro con los que ha condenado. Pero entonces no podemos comparar las dos cosas. O hay reconocimiento de algún tipo de culpa y entonces nos vamos a la amnistía fiscal, o no lo hay. Y es el caso de la amnistía política. Luego, si queremos comparar, habrá que comparar cosas homogéneas. No hay, por tanto, defensa, a mi juicio, de la amnistía política diciendo que ya el gobierno del PP, una vez, y dos, el gobierno del PSOE, habían dado perdones fiscales. Vayámonos a la sentencia. La sentencia 137 del 2025, tomada por 6-4, porque ha habido dos personas, dos magistrados que han sido, no han participado. Uno, un magistrado progresista, el único que se había pronunciado sobre la ley de amnistía, curiosamente antes del 23 de julio del 2023, para considerarla inconstitucional, ¿vale? Y se abstuvo. Y el otro, un magistrado del ámbito conservador que previamente había intervenido en un informe del Consejo General del Poder Judicial en el que la consideraba inconstitucional. Este fue recusado con una serie de problemas procesales en los que no voy a entrar. Bien, el argumento general de la sentencia, lo explicaba el profesor Ridao, es que el Poder Legislativo puede hacer todo aquello que no le esté constitucionalmente vedado. Y además, si eso es el argumento general, añade en el caso concreto que hay que limitarse a la exposición de motivos. Si en la exposición de motivos hay un argumento válido, lo demás sobra. ¿Vale? Tesis que me parece a mí muy peligroso, ¿no? Porque si eso es así, podríamos llegar, y llevo el argumento al extremo, a una ley que dé una exposición de motivos muy bonita y al final esté privando de derechos a un colectivo, ¿no? De eso en los tiempos del nazismo se sabía mucho, ¿no? Así que el argumento por sí no acaba de ser lógico. ¿Cuántas leyes tienen exposiciones de motivos maravillosas y luego son declaradas inconstitucionales? Por pura lógica política, nadie que pretenda ciertos fines inconstitucionales los va a poner en el índice, ¿no? O en el preámbulo. Lo mismo que mucha gente que entra a robar a un banco tarda un ratito en decir que va a entrar a robar, ¿no? Lo primero, sobre todo si queremos la confianza de alguien, ¿no? Pero bueno, es lo que dice el Tribunal Constitucional. Solo lo que está en la exposición de motivos vale. Los pactos previos, pues no tienen importancia. Bueno. Vale. Veamos los dos motivos, el motivo general y los motivos concretos. Me gustaría dar dos pasos atrás, explicar el concepto de ruptura constitucional. Una ruptura constitucional es una norma que contradice principios. Tenemos dos artículos de la Constitución y uno marca una norma general. Todos los españoles somos iguales ante la ley. Y luego hay una norma especial. Los diputados y senadores son inviolables. Los diputados y senadores tienen inmunidad. Para procesar o investigar a un diputado y a un senador hay que pedir un suplicatorio. Esa norma es constitucional porque está en la Constitución. Si una ley orgánica quisiera introducir un requisito que viola la igualdad a favor de los diputados, por ejemplo, supongamos
que no es una imaginación mía, que pasó en los años 80. Supongamos que el legislador dice, oiga, en vez del el suplicatorio penal no es suficiente, porque nos estamos encontrando con demandas civiles. Esas demandas civiles están alterando el funcionamiento de la Cámara. ¡Uf! Qué argumento más bonito, ¿no? Qué justificado. Que no nos molesten, que somos los representantes de la soberanía nacional. No nos podemos distraer. Y entonces se aprobó en la Ley Orgánica de 1984 el suplicatorio civil. Por tanto, establecía una diferencia entre los ciudadanos normales y los diputados, que para poder ponerle una demanda hacía un suplicatorio. Cuando esto llegó al Tribunal Constitucional, lo declaró inconstitucional. ¿Por qué? Porque rompe la igualdad. El suplicatorio penal es constitucional. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. El suplicatorio civil es inconstitucional porque está en una ley. Lo mismo podemos decir de un caso que nos sale continuamente. El artículo 57 de la Constitución declara que en la sucesión a la corona el varón tendrá preferencia sobre la mujer. ¿Por qué es constitucional? Porque está en la Constitución. Si estuviera en una ley ordinaria, diríamos, oiga, esto ataca al artículo 14, igualdad de los españoles, esto ataca al artículo 39, la igualdad de los hijos en el mar. Pero es constitucional porque está en la Constitución. ¿Vale? Bien, si esto es así, veamos si la ley, la amnistía es una ruptura constitucional. ¿La amnistía contradice la igualdad de los ciudadanos? Evidentemente. ¿Ataca la generalidad de la ley? Bueno, también. A la separación de poderes, por cierto, si el artículo 118 dice todas las sentencias son de obligado cumplimiento y ahora hay una ley que dice estas sentencias no son de obligado cumplimiento. Está contradiciendo el artículo 118 de la Constitución. Por eso el indulto y la amnistía son rupturas constitucionales. Y el indulto es constitucional porque está en la Constitución. La amnistía es inconstitucional porque no está en la Constitución. La amnistía no puede adoptarse en una ley ordinaria. Una de las cosas que dijo la Comisión de Venecia y que el profesor Ridao en su resumen pues no ha tenido tiempo de decirlo es recomendamos que se modifique la Constitución. No podemos en recomendaciones muy interesantes. Se nos dice una y otra vez, oiga, una cosa es el indulto y otra cosa es la amnistía. Vale. ¿Y cuál es la diferencia jurídica? ¿Cuál es la distinta naturaleza? Pero si el Tribunal Constitucional tiene dicho siempre que se trata del derecho de gracia, y si el artículo 62 dice la ley no podrá autorizar indultos generales. La ley no podrá autorizar indultos generales. Y ahora resulta que la ley sí puede dar amnistía. Pues eso es contrario a que pueda dar indultos. Eso es como si nos tumbamos en la hierba y decimos, viene alguien a regañarnos, oiga, no se puede pisar la hierba. Yo no la estoy pisando, yo estoy tumbado. ¿Oh? O la estoy arrancando, o el famoso ejemplo del profesor Virgilio Zapatero, ¿no? Que si se prohíben perros en un tren, no están también prohibidos los osos, ¿no? Así que en mi juicio hay muchísimos motivos para considerarlo. Y me dejo en el tintero, no soy tan organizado como el profesor Ridao, el hecho de que se trata de una autoamnistía. Muchas gracias. Que tengo que coger el micrófono. Perdón, no sé si hay tiempo para seguro precisar. Que sí. No con el ánimo de reconsiderar todo lo dicho, sino puntualizar alguna cosa. No sé, yo, si estáis de acuerdo los dos, yo creo que lo que va a enriquecer el tema, porque a medida que el profesor Robledo iba hablando, estaba seguro de que el profesor Ridao estaba... No, he tomado nota de algo. Evidentemente... siendo disconforme con lo que decía, pero es lo lógico, a eso hemos venido, a contraponer ideas y reflexiones. Solo algún intento de puntualizar. Claro que sí, claro que sí. Esta última cuestión que... Pues si nos da Isabel Rivera, si nos da 5 minutos. 5 minutos, Joan. Venga.
A ver si puedo en ese tiempo. Esta última cuestión sobre la distinción amnistía-indulto no es una distinción que haya hecho la doctrina constitucionalista o científica, es que la hace el propio Tribunal Constitucional en la 147-86, cuando dice que la diferencia es básicamente cualitativa. Son dos institutos totalmente distintos. Y yo creo que el propio Tribunal lo dice, ¿no? Uno, una medida individual, individualizable, por razones, digamos, de equidad, de interés público, etcétera, y la otra es una medida, digamos, ¿no? Que adopta un órgano político como las Cortes Generales, por tanto no lo hace el Ejecutivo y evidentemente con un espectro, digamos, más amplio, más general, ¿no? Sí. Lo que dice el Tribunal Constitucional, y tú estás repitiendo perfectamente, es la naturaleza jurídica del indulto es distinta de la naturaleza jurídica de la amnistía. Porque son dos institutos totalmente distintos. Lo que yo estoy diciendo es que la ley tiene prohibido la autorización de indultos generales. No estoy hablando del indulto, estoy hablando de los indultos generales. Pero claro, no vamos a confundir, digamos, dos instituciones que son efectivamente. En segundo lugar, no es que la sentencia, creo yo, de junio pasado diga que, bueno, que como la exposición de motivos, o en este caso el preámbulo, porque ya es una ley promulgada, es razonable, etcétera, digamos, como lo dice el legislador y tal, no. La propia exposición de motivos, y eso es lo que dice el tribunal, es prolija, exhaustiva, detallada en fundar o en motivar la necesidad y la excepcionalidad de la ley, porque entre otras cosas no se ha dicho aquí, yo tampoco he hecho referencia por el ánimo, digamos, de no alargarme, ¿no? Bueno, la ley justifica su propósito también en relación a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la propia decisión marco del Consejo del año 2002, varias sentencias que hacen referencia a la amnistía, incluso una relativa a los efectos de la revocación de las euroórdenes, que está muy justificada en este caso, a la propia doctrina del Tribunal Europeo, por tanto de Estrasburgo, es decir, que el preámbulo y el legislador hace un esfuerzo que no es habitual para justificar o motivar la ley. En tercer lugar, y el tema de la autoamnistía, yo ya he aceptado y he convenido, digamos, que de entrada, ¿no? que se puede reprochar y se puede decir que no es legítimo en términos políticos, pero jurídicamente es otra cuestión. Es decir, a mí me parece que se puede criticar la ley en términos de oportunidad o de conveniencia política, me parece muy bien, pero que jurídicamente sea reprochable el hecho de que haya habido un acuerdo cambiando la opinión o el criterio de un partido en el gobierno después de unas elecciones, me parece un argumento, insisto, interesante desde un punto de vista político, pero que no tiene ningún relieve o trascendencia desde el punto de vista jurídico. Otra cuestión, no he hecho referencia antes, digamos, por una cuestión también de tiempo, ¿no? a todas las leyes y normas del ordenamiento que hacen referencia a la amnistía. Incluso hay normas, lo hablábamos antes en privado, ¿no? En el ámbito del derecho laboral, en prevención de riesgos laborales, también normas relativas a la función pública, policías locales. Hay una cierta normalización del hecho de la amnistía, entre otras cosas porque tiene un origen en nuestro propio ordenamiento, en leyes que tienen una antigüedad relativa, no solo el decreto ley del 76 o la ley del 77. Tú, Agustín, has hecho referencia a la del año 31 o a la del año 34 en relación a la Sanjurjada o la del 36 en relación a los hechos del 6 de octubre. Es decir, es un hecho que está presente en el ordenamiento y en nuestra historia constitucional reciente, como por ejemplo lo está en la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial. Entre los 27 estados de la Unión Europea a partir del año 45 se han aprobado hasta 50 leyes de amnistía por razones, en este caso, de carácter estrictamente político. Y finalmente, el argumento de que es cosa del legislador y que es una, digamos, que es básicamente respetar la voluntad que expresa en este caso el Parlamento, no es el único argumento que fundamenta o que da base a la ley. Mira, la sentencia la sentencia del 86 que hace referencia a la ley del 77
dice que la ley está perfectamente vigente y que corresponde, en este caso, al Parlamento derogarla y, por tanto, solo puede derogarla, en este caso, el Parlamento. Y, en segundo lugar, como tú mismo has reconocido, el propio tribunal dice que es una norma que es apta, que es hábil, digamos, para momentos de consolidación de nuevos valores. Pues nuevos valores, en este caso, mutatis mutandi, lógicamente es el intento de resolver un conflicto de naturaleza política muy importante y una crisis constitucional, como se ha visto en estos últimos tiempos en Cataluña, y que además ha funcionado perfectamente después de la aplicación de la ley, ¿no? Gracias, Joan. Agustín, pues yo creo que por el mismo motivo, pues si quieres... Pero usar... que podemos repetirnos, ¿no? Sí. No sé si podríamos pasar, pero bueno, pues yo como queráis. Con mucho gusto puedo no, rehacer. No sé si habías agotado en tu primera tirada el tema, no habías abordado el tema del futurible del TJUE. Bueno, el futurible lo ha explicado bien el profesor Ridao. En estos momentos hay una cuestión prejudicial que parece que va a ser fallada en noviembre, en la cual sabemos el informe que ha hecho la Comisión Europea, donde dice que el artículo 2 del Tratado de la Unión no permite la autoamnistía. Esto ya hay un precedente. En el año 2019 el gobierno rumano intentó tramitar un proyecto de ley en la cual se amnistiaba a antiguos, nada menos que al antiguo presidente de Rumanía, que era del mismo partido. En aquel momento Juncker era el presidente y se fue directamente a Bucarest y consiguió parar el proyecto de ley. Por tanto, no hay sentencia, pero sí hay un precedente. Y el precedente es que no se pueden autoamnistías, no autoamnistías consideradas en el término latinoamericano, ¿no? De un gobierno dictador que rápidamente aprueba un proyecto de ley, no, sino autoamnistías simplemente en el sentido de que no se pueden aprobar proyectos, leyes que beneficien a los que la han hecho, ¿no? Es decir, teníamos el Partido Socialdemócrata Rumano en el poder y no podía aprobar una ley para amnistiar a tantos diputados y políticos del partido. En ese sentido, es evidentemente una autoamnistía. ¿Por qué? Porque los redactores, aquí tenemos uno de los redactores de esa proposición de ley, forman parte de un partido que se vio beneficiado, Esquerra Republicana. La última versión final, el último acuerdo, se produjo, por cierto, con infracción del reglamento, porque se presentó una enmienda, pero no se hizo pública al día siguiente. Es un pacto entre Junts, si no me estoy equivocando, Esquerra y el PSOE, que en el último momento se ponen de acuerdo y presentan un proyecto. Si quitamos en el Congreso, quitamos los 14 votos del Junts y de Esquerra Republicana, el proyecto no se hubiera aprobado. Así que tiene, en principio, características más que sobradas para considerar que es una autoamnistía. Y si el Estado de Derecho no permite la autoamnistía, esta ley cae dentro de ese marco teórico que ya se diseñó en 2019, ¿no? Si me permites, por lo pronto, ya que te refieres al informe de la Comisión Europea que hizo un abogado español, ¿no? Carlos Urraca, si no recuerdo mal, lo primero que dice es que no hay una autoamnistía. Le reprocha a la ley otras cosas, pero afirma claramente que no hay autoamnistía porque dice que ha sido aprobado por un Parlamento democrático. Lo que se plantea claramente por las cuestiones prejudiciales elevadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son tres cuestiones. El primero es si se ve afectado o vulnerado el interés financiero de la Unión Europea. Y el propio Carlos Urraca dice en su informe, porque no podía decir otra cosa distinta, que no hay una alteración de la renta nacional bruta de España que hubiera tenido repercusión o una trascendencia a nivel financiero de la Unión Europea, y eso lo descarta. En segundo lugar, dice, tampoco se ve afectado las directivas en materia de terrorismo, porque, entre otras cosas, es público y notorio que España transpuso ya, no sé si en el año 17, todas aquellas directivas en relación al terrorismo y, por cierto, esas enmiendas a las que tú aludes
ahora hace un momento, tienen que ver con el intento de encajar, digamos, la trascendencia penal de la ley con precisamente la propia directiva del 17, ¿no? Y finalmente, lo más relevante es si se cumplen o no se cumple con los valores, digamos, del artículo 2 del tratado. Y esos principios que enuncia el tratado, pues son principios, como decía antes, que tienen que ver con la dignidad humana, que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con el Estado de Derecho. Y evidentemente se puede cuestionar por muchas razones esta ley, pero evidentemente no por vulnerar esos principios tan importantes que además tienen que ver con los derechos humanos o con los derechos o las libertades fundamentales y las libertades públicas, ¿no? Sí, empecemos por el final, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con el profesor Ridao en cuanto por sí sola una ley de amnistía no viola el artículo 2 del tratado, no viola el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la amnistía es un tema muy unido a la soberanía y no es competencia de la Unión. Antes hemos visto cómo en Portugal se ha adoptado una amnistía, pero es que Portugal tiene la amnistía en la Constitución y además la tiene como una competencia distinta del Poder Legislativo. Sí que sí, no sé, ¿vale? Entonces, es un tema en que no entra la Unión, pero salvo que a mí me hayan pasado erróneamente el informe, lo que yo tengo aquí dice: la Comisión Europea alega ante el Tribunal de Justicia que la amnistía de Sánchez es una autoamnistía contraria al Estado de Derecho. A lo mejor esto es una versión previa y estoy equivocado, ¿no? Pero con independencia de lo que dijera Carlos Urraca, yo doy mis propios motivos de por qué se trata de una autoamnistía. Se trata de una autoamnistía porque no hubiera sido aprobada sin los votos de los partidos directamente beneficiados. Y eso fue lo que mantuvo la Unión Europea en 2019. Si ahora ha cambiado de criterio, que lo diga. Pero en 2019 le dijo al gobierno rumano: usted no puede aprobar una ley de amnistía para beneficiar a los suyos. Esto ya se hizo en el 34, esto se hizo en el 36. Y los resultados, por cierto, no fueron muy buenos. No, es que siempre acabamos recayendo en el tema de la autoamnistía, que ya avanzándome, precisamente porque este ha sido un argumento fuerte que para mí es de orden político, pero bueno, ya lo dije al principio de mi exposición, pero es que no es una ley pactada y acordada con los votos de Esquerra y de Junts y el PSOE, es que la ha aprobado la mayoría absoluta de las Cortes Generales. Y yo creo que es una falta de respeto incluso institucional reprocharle a las Cortes que una mayoría cualificada haya aprobado una ley de esta naturaleza. Es decir, todas las leyes responden a acuerdos políticos con determinadas minorías por parte de las mayorías. Lo ha hecho el PSOE, lo ha hecho el PP, y yo como legislador lo he visto siempre. He sido diputado pues casi 40 años y francamente todas las leyes y todas las normas que emanan del Parlamento pues derivan de acuerdos políticos de esa naturaleza. Por tanto, no se trata de una norma aprobada con los escasos votos de unas minorías territoriales, que además resulta que algunos de sus miembros son potenciales beneficiarios de las mismas. Yo creo que es un argumento que banaliza el tema, ¿no? Pero bueno. Yo, si me lo permite, Joan, primero, no ha sido aprobada por la mayoría absoluta de las Cortes Generales, ha sido aprobada por la mayoría absoluta del Congreso. La segunda, permíteme, claro, sistema bicameral es una típica matización un poco antipática, pero por hablar con precisión, ¿no? El Senado votó en contra. Claro, y volvemos a lo mismo. Sí, el Senado está controlado por los malos, está controlado por los cavernícolas, está controlado por toda esa gente. No, yo no he dicho, no he bueno, pero lo digo yo. Vale, el Congreso está controlado por los buenos, ¿no? Y el Congreso obtuvo 177 votos. Lo que yo digo es que si se quitan 14 votos, hubiera sido rechazado. Yo no sé si eso es faltarle el respeto al Congreso. Yo lo que estoy diciendo, leyes que tampoco se hubieran aprobado en este mandato. Sí, claro, y luego han sido recurridas ante el tribunal. Y en el anterior. Sí, ¿y qué?
Y por eso ya no pueden ser recurridas ante el tribunal, No, ya no pueden claro, ser lo han sido, si inconstitucionales. además lo ha sido. Fue una norma Claro. poco pacífica que llegó al tribunal ha dictado una sentencia, además ha dicho que es plenamente constitucional, por lo tanto lo ha dicho el legislador y lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Es decir, bueno, yo creo que es una razón de peso. Pero bueno. Sin duda, pero eso ya suprime mi opinión. No. Ah, gracias. Entonces, mi opinión es que yo sigo pensando, primero, lo que pensaba antes, perdonad por mi poca flexibilidad, yo pensaba antes del 23 de julio del 2023, ¿no? Pensaba que era inconstitucional, lo sigo pensando ahora. No me han convencido ni los argumentos de la ley, ni los argumentos de la sentencia, ni los brillantes argumentos del profesor Ridao. No me han convencido. ¿Vale? Y aplico una cosa que a lo mejor soy un poco también cavernícola, que es el mismo criterio que se aplicó en Rumanía en 2019, para considerar que esa era una ley de autoamnistía. Una ley que se aprueba con los votos de un partido cuyos militantes se benefician no es compatible con el artículo 2. Eso no tenemos jurisprudencia. No hay ninguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que haya dicho que no se aplique una ley nacional por violar el artículo 2. A lo mejor dentro de poco sí lo tenemos, porque hay un par de casos, ¿no? Pero hasta ahora mismo no hay ninguno. Pero lo que sí digo es que políticamente tenemos un precedente. Y como hay un precedente político, que a mí me parece muy razonable, pues lo sigo aplicando. Ahora, el problema en la Unión Europea, el problema ya no es si es constitucional o no la amnistía. El problema principal es si la ley de amnistía es una autoamnistía. El profesor Ridao dice que no, yo digo que sí. Luego, en el propio informe hay pequeños detalles que eran de una grosería, que seguro que el profesor Ridao no intervino, ¿no? Que es cuando en el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas solo puede intervenir el fiscal y las administraciones perjudicadas. Y dice el informe, hombre, y también las demás partes. Y el Tribunal Constitucional, como también hay buenos juristas, ya lo ha declarado inconstitucional. Es decir, hay algunos pequeños flecos que ya han sido corregidos, pero el grueso se mantiene debatible. ¿Es una autoamnistía? Pues a mi juicio sí, porque ha sido redactada y aprobada por los partidos que se benefician de esa ley. Bueno, ya lo dirá la gran sala, como tú has dicho. Claro. Y por tanto, en breve saldremos de dudas, pero de momento lo que hay es una sentencia del Tribunal Constitucional que niega ese extremo. Hay un dictamen de la Comisión de Venecia que razona la plena legitimidad y hay un informe elevado al Tribunal de Justicia por el propio abogado de la Comisión Europea que también niega ese extremo. Por tanto, bueno, de momento digamos que vamos 3-0, ¿no? Yo, si me permite esas dos matizaciones últimas, hay un informe de la Comisión Europea, de la Comisión de Venecia, que no entra a valorar si es legítimo o no, no entra a valorar si es constitucional o no. El primer motivo, porque es un motivo político que le corresponde a las Cortes. El segundo motivo, porque habla de la Constitución española y no se mete en la Comisión de Venecia, pero hay unas recomendaciones muy claras de la Comisión de Venecia que no se sigue ninguna. No se modifica la Constitución, no se pacta por amplia mayoría la ley, no hay ninguna especie de contrición, reconocimiento por parte de los beneficiados, no se tramita por un procedimiento ordinario, no se abre un debate público. En cualquier caso, si me permitís, Joan y Agustín, yo creo que claro, uno se considera abrumado por vuestra habilidad dialéctica, retórica, por vuestro bagaje de conocimientos y de anotaciones, que si uno pone sobre la mesa el otro debatiente con finura dialéctica, no sé si a florete, a espada o a sable, pero intenta rebatir. Yo creo que tengo algo muy claro de todo lo que habéis hablado y es el éxito de este primer debate. ¿Por qué? Pues porque habéis puesto de manifiesto lo que queríamos que se suscitara, que es opiniones contrapuestas, con vehemencia, en algún momento, en algún milisegundo, con cierto sarcasmo, con alguna ironía, pero eso también creo que enriquece el debate y aporta las conclusiones. Yo quisiera, en los minutos que nos quedan,
leeros, hemos recibido casi 70 preguntas que está claro que no vamos a poder abordar. Muchas de ellas, casi todas diría yo, han sido respondidas o por Joan o por Agustín, con lo cual cada uno de los que han preguntado pues que recoja la reflexión correspondiente y la aplique a su pregunta. Pero sí me gustaría, en los 10-15 minutos que pueden quedarnos, haceros alguna de las que se nos han enviado, y voy a mencionar el remitente. Esta primera está muy respondida, creo que por los dos, pero quizá al final de la pregunta se introduce un matiz que sí me gustaría que abordaseis, Joan, Agustín, cualquiera de los dos, o los dos si queréis. Es un amigo mío, además, Javier González de Rivera, un abogado extraordinario, con una trayectoria larguísima. Plantea: ¿puede mantenerse que la Constitución silencia cualquier mención a la amnistía porque no admite ninguna medida de gracia generalizada, y esta es la razón por la que prohíbe el indulto despersonalizado? En otros términos, abunda: entiendo que al ser la amnistía una medida de carácter general, la Constitución elimina cualquier resquicio o subterfugio para que se desvirtúe el carácter personal del indulto, prohibiendo así su generalidad. ¿Qué sentido tendría, si no, y ya termina, que silencie cualquier mención a la amnistía y, sin embargo, solamente se refiere al indulto para prohibir su generalidad? ¿Solo por un prurito técnico? Bueno, yo creo que hemos hecho referencia repetidamente a esta cuestión, ¿no? Es decir, una alude a la supuesta prohibición que deriva del 62i en relación, digamos, al tema del indulto, y yo creo que ya hemos dicho repetidamente que, o al menos yo, que se trata de dos institutos totalmente distintos y por tanto no se puede, digamos, homologar, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, Agustín ha hecho referencia al debate constitucional en julio del 77, cuando ciertamente se plantearon aquellas enmiendas, como muchas otras enmiendas que no fueron aceptadas, de lo cual no se deriva, en este caso, una voluntad del constituyente, digamos, de prohibir expresamente esta cuestión, porque si así lo hubiera querido, lo hubiera hecho. Y además hay un argumento, yo creo que importante, que de la misma forma que el Tribunal Constitucional está llamado, digamos, a interpretar la Constitución, también lo puede hacer, en este caso, las Cortes Generales. Antes lo he dicho, está llamado también a actualizar la voluntad del constituyente en función, digamos, de criterios de interpretación del derecho que todos conocemos, ¿no?, de carácter histórico, sociológico, etcétera, y por tanto hoy, en 2025, hay una cuestión, digamos, de naturaleza política y una crisis que se ha resuelto por voluntad del legislador democráticamente, en atención, digamos, a esa necesidad de buscar la reconciliación política o una solución política a un problema que teníamos. Oye, qué punto tan interesante acabas de introducir ahora, Joan. Veamos una cosa. Por una parte, la pura lógica. ¿La amnistía forma parte del derecho de gracia o es otra cosa? Hasta donde dice el Tribunal Constitucional, la amnistía forma parte del derecho de gracia. Por tanto, no hay mucha diferencia entre el indulto general, derecho de gracia, y la amnistía, derecho de gracia. Y si no hay mucha diferencia, si el legislador no puede indultos generales, ¿cómo va a poder amnistía? Primer punto. Segundo punto, la enmienda de la cual trae causa el artículo 62i es una enmienda que copiaba a la Constitución del 31 y establecía indulto admitido, indulto general prohibido, amnistía reservada al Parlamento. Y la amnistía reservada al Parlamento se quita. Y ahora, sin embargo, llega la ley y después el Tribunal Constitucional y lo pone. Vale. Hay una actualización de la Constitución. La Constitución ahora la leemos de manera distinta a como se leía en el 78, como se leía en el 95. Bien. ¿Cuándo podemos actualizar la Constitución? Hay muchas actualizaciones de la Constitución, eso se llama mutuaciones. ¿Qué actualizaciones hay? Pues, sin ir más lejos, cuando se aprobó la Constitución, el servicio militar era obligatorio y hoy lo tenemos por una ley voluntaria. Pero una ley que fue aprobada por amplia mayoría.
cuando los estudiosos, empezando por Jelinek, han dicho vamos a admitir mutaciones constitucionales por las leyes, dice, hombre, pero por lo mínimo, con los mismos requisitos que se aprueban las reformas constitucionales, 3/5. Aquí no hubo 3/5 en el Congreso. No menciono el Senado porque ya sabemos por lo que está formado. Pero en el Congreso no hay 3/5. Entonces, ¿cómo puede un legislador por la mínima contradecir al constituyente? Yo no acabo de verlo. Pero un pequeño apunte solo, ¿eh? Es decir, en relación al indulto, si realmente el legislador constituyente hubiera querido introducir una prohibición o una interdicción, hubiera hecho lo que hace, por ejemplo, en relación a los indultos del presidente del gobierno o de los ministros o cuando prohíbe expresamente en el 87.3 que una iniciativa legislativa popular pueda promover el indulto. Es decir, ya lo hace la Constitución cuando le conviene y en cambio en este caso no lo hace. Por tanto, yo creo que es un argumento también a tener en cuenta, ¿no? El siguiente bloque de preguntas nos lo remite el profesor Íñigo Ortiz de Urbina, colaborador y amigo de esta casa, y es un bloque de cuestiones suscitadas por distintos catedráticos de Derecho Constitucional o Derecho Penal. No vamos a poder entrar en todas, pero sí me he permitido espigar, y empiezo por la del profesor Rafael Bustos, catedrático de Constitucional de la Complutense de Madrid. De las preguntas que plantea, me quedo con una que es... no quiero decir, no sería yo tan irrespetuoso, provocadora, sino que invita un poco a una respuesta que yo intuyo cuál puede ser de alguno de vosotros dos. La pregunta ¿es realmente posible resolver conflictos sociopolíticos graves, generadores de enfrentamientos y capaces de cuestionar las bases del régimen constitucional sin recurrir tarde o temprano a leyes de amnistía? Bueno, antes yo he invocado una sentencia para mí muy relevante del Tribunal Constitucional, aunque es una sentencia, digamos, que contiene de todo, ¿no? La 42/2014, ¿no? Cuando en relación a una resolución del Parlamento que abría, digamos, el camino al debate sobre el llamado derecho a decidir, dice, bueno, no todas las cuestiones de naturaleza política las tengo que resolver yo, es decir, y apelaba a los actores políticos a resolver estas cuestiones, digamos, en su propio ámbito en el que corresponde, el de la política, ¿no? Luego la cosa se torció y evidentemente pues tanto el proceso como el desenlace del mismo pues ha discurrido como antes he explicado, digamos, por unos cauces desde el punto de vista penal o desde el punto de vista de la aplicación de una medida excepcional como el artículo 155, ¿no? Pero yendo a la cuestión que se planteaba por parte del profesor Bustos, lo cierto es que la amnistía ha sido una medida que ha dado resultado. Es decir, ahora en Cataluña hay una situación donde todos los partidos políticos que hace algún tiempo defendían la posible, digamos, unilateralidad de un proceso de secesión y tal, ahora descartan esa posibilidad y por tanto encauzan cualquier aspiración política de forma legítima a través de las instituciones, y eso yo creo que ha sido consecuencia, digamos, del diálogo político, de la negociación, de la reconciliación y del intento de normalizar las instituciones, y por tanto desde ese punto de vista, siempre teniendo en cuenta que la amnistía es algo excepcional y por tanto no está al orden del día, yo creo que es positivo. Pues empiezo por donde la ha dejado el profesor Ridao, ¿no? Si la situación actual en Cataluña se debe directamente a la ley de amnistía o no, es una cuestión muy política. Yo soy granadino, pero sí, a veces se me nota demasiado, ¿no? Con este sarcasmo hiriente que tenemos los granadinos, ¿no? Pero lo que yo sé es que el 22 de julio no había una situación muy distinta, creo yo, a la que hubo el 25 o el 26 de julio, ¿no? Sí, supongo que la amnistía habrá tenido mucha importancia en eso que llamamos la normalización de Cataluña, pero para mí que los días anteriores y los días posteriores no hay bastante diferencia, ¿no? En cuanto a la pregunta estricta del profesor Rafael Bustos, ¿no? Que dice, ¿es realmente posible resolver conflictos sociopolíticos? Vamos a contestar que sí. Pero ¿cómo? Pues con lo que dice la Comisión de Venecia.
pongamos la amnistía en la Constitución, debatámoslo socialmente y a continuación aprobemos una ley por amplio consenso. ¿Por qué no se hace eso? Si yo no estoy pidiendo otra cosa. Ahora, lo que sí me parece que es un puro sarcasmo decir que la ley, como dice el preámbulo de la ley, que esa ley respeta a la ciudadanía, que toma en consideración a la ciudadanía. Pero ¿cómo nos va a tomar en contra si no venía en ningún programa? Yo voto en Granada y me leí los programas de los partidos, tengo esa pequeña costumbre, y ningún programa hablaba de la amnistía. Y sin embargo, al mes siguiente ya era el gran problema político español, ¿no? Pero ¿cómo se puede, hablar de una eventual reforma constitucional que todo el mundo sabe que a través de un mecanismo tan rígido como prevé la propia Constitución de reforma hace que sea un texto escayolado, es decir, un texto que y además la situación política de este bibloquismo y ese empate infinito de derecha-izquierda política hace imposible alcanzar ningún tipo de acuerdo. Esto no es una democracia consociativa como la que hay en Alemania, aquí no hay soluciones imaginativas como gobiernos técnicos en Italia, aquí lo que hay es una guerra de guerrillas constante en el terreno político que hace imposible que se pueda trasladar a ese debate a una eventual reforma a la Constitución. Por tanto, al legislador legítimamente no le queda más opción que acudir a una ley orgánica porque es una cuestión de orden penal que afecta a derechos fundamentales y además aprobarla por mayoría absoluta, que es lo que se ha hecho. Vamos a ver. La pregunta del profesor Bustos está planteada en abstracto. Tú acabas de contestar según la composición de esta decimoquinta. Y de la decimocuarta, vale, y de la decimotercera legislatura. Yo me voy a poner en tu misma posición. No está en la agenda la reforma constitucional, ni en esto, ni en el título octavo, ni en el título preliminar, ni en nada. ¿No? Nada. ¿Y cuándo se ha reformado el artículo 49? No, ese no sirve. Como el 135 también. Claro. Luego quiere decir que en esta legislatura, donde se llevan tan mal, han reformado el artículo 49 de la Constitución. Tiene un alcance, ¿vale? Igual, menor, ¿no? Igual, ¿por qué no? O sea, cuando yo estoy exigiendo, en mi modesta opinión, que me creo lo que dice la Comisión de Venecia, estoy pidiendo un requisito que en esta misma legislatura se ha cumplido para reformar el artículo 49. Si consideramos que los conflictos sociopolíticos graves, generadores de enfrentamientos y capaces de cuestionar las bases pueden exigir tarde o temprano una amnistía, yo contesto que sí. Pero digo, por favor, cumplamos lo que ha dicho la Comisión de Venecia, que no sé si nos merece o no nos merece criterio. Reforma constitucional, que es muy fácil, que hoy se pueden poner de acuerdo el PSOE y el PP, primer punto. Y segundo, ley aprobada por amplio consenso. Hasta si queréis, me salto lo de abrir un plazo de debate para que no sigamos aquí encasquillados. Pero es lo que yo digo a esa pregunta. ¿Vale? Fácil, perdona. Si, como decías antes, hay que anclar esa reforma en el 62i, título segundo, con el mecanismo de la reforma, ¿tú crees que es posible alcanzar hoy dos tercios, disolver, referéndum positivo y ratificación? Si te acuerdas, en la Constitución de 1931 venían el título del Poder Judicial. Bueno, por pero tanto, antes tú decías que ahora, las enmiendas estaban en el... La enmienda sí estaba en el 62. Pero si tú quieres reformar ahora la Constitución, pon el 118. Si es que el 118 dice las sentencias serán de obligado cumplimiento. En todo caso, añade salvo que las Cortes amnistíen. Ya está. Está claro que la pregunta del profesor Bustos además, no era inocua. No es inocua. No lo hemos saludado. Interesante, además, yo comparto, digamos, la bondad de esa eventual reforma. No digo que no, yo digo que es una reforma improbable, imposible, ya está. Está bien, es consenso conseguido. Claro. Parcial, desde luego. El profesor Lascurain, amigo de esta casa también, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma, nos lanza una batería de preguntas, pero yo entresaco una que es una reflexión que tampoco digo que sea irónica, pero en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional, los datos nos dicen que apenas hubo deliberación, ya que el borrador filtrado es prácticamente coincidente con el final, y solo se designaron 5 mañanas para deliberar una sentencia tan compleja. Además, en la lectura de los votos particulares hay cuestiones muy impactantes como la imputación paradójica de que la sentencia vulneraba un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva.
y aquí viene la reflexión de cierre de la escuela. Si el Tribunal Constitucional debe ser un órgano de sabios jurídicos que debe recuperar el consenso constitucional y actuar por consenso, ¿hasta qué punto han respetado esa misión? Pues yo creo que lo mejor para estas cosas tan opinables, lo mismo, me vuelvo a lo mismo que he hecho antes, ¿no? Me he ido a un argumento de autoridad, y el argumento de autoridad ha sido la Comisión de Venecia. Ahora me voy a un argumento de autoridad. El profesor Pedro Cruz Villalón, antiguo presidente del Tribunal Constitucional, escribió en El País diciendo que a su juicio el Tribunal Constitucional había dejado de ser un órgano deliberativo, que tal como había actuado, él lo veía como una especie de tercera cámara. Por tanto, me atengo a la opinión de esta gran autoridad jurídica, ¿no? Es que sobre la dinámica deliberativa del Tribunal Constitucional podríamos hablar mucho, porque evidentemente la sentencia era polémica y ya auguraba, digamos que sería cuestionada y criticada, etcétera, pero bueno, hay muchas otras sentencias. Podríamos hablar de la sentencia del Estatut, ¿no? Una sentencia que responde a una impugnación in extenso del Estatut y donde el tribunal, donde el tribunal hace consideraciones, que eran más propias del poder constituyente y tal. Por tanto, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Yo realmente, independientemente de cómo se encauzó el debate y los votos particulares y si destinaron no sé cuántas mañanas o no, a mí me preocupa más estructuralmente el hecho de que el Tribunal Constitucional en muchos momentos de su trayectoria, especialmente estos últimos años, no tanto en sus inicios, en los 80 y en los 90, donde era un tribunal con una autoridad, una autoritas importante, en muchos momentos ha devenido un órgano claramente o groseramente instrumentalizado políticamente. Ya está, eso es verdad, ¿no? Pero bueno, al final hay que acatar y aceptar lo que dice el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, y en este caso también. Sí, completamente de acuerdo, pero se puede añadir más. ¿Cuántas sentencias del Tribunal Constitucional se han dictado con recursos procesales pendientes? ¿Vale? En este caso hay, creo recordar, hasta tres recursos. Uno sobre la composición del tribunal, que se planteó un recurso de reforma y no se contestó, ¿no? Es decir, con independencia de que se haya debatido o no, me parece que lo que no podemos negar es que el tribunal no ha cuidado las formas, porque resulta que tenemos recursos presentados por incidentes que se han resuelto después de la sentencia, diciendo ha perdido el objeto este recurso. Claro que lo ha perdido si usted no ha contestado primero lo principal y no ha contestado lo segundo. Sí, que digamos que por los motivos que sean no han sido muy cuidadosos, como tampoco ha sido muy cuidadoso esperándose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? O como lo mismo en el caso de se presenta una petición de cuestión de que el propio Tribunal Constitucional presente una cuestión prejudicial, el tribunal dice que no, se presenta un recurso de reforma y ese recurso de reforma lo contesta después de haber dictado sentencia, diciendo ha perdido objeto. Pues claro que ha perdido objeto si ya ha dictado sentencia. Bueno, lo cierto es que el Tribunal de Justicia y el TC resuelven con parámetros distintos. Ya hemos dicho antes incluso en qué motivos se fundan las dos cuestiones prejudiciales que están pendientes, no tienen nada que ver. Y en segundo lugar, me parece bien la preocupación o la inquietud en relación a la intervención del Tribunal Constitucional, pero a mí me preocupa mucho más la actitud de la justicia ordinaria en este caso, ¿no? Y en particular, por ejemplo, la actitud de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha evidenciado un activismo judicial más próximo a lo político. Yo creo que ha actuado henchido de orgullo patriótico y además con un cierto ánimo vengativo y con una voluntad de no solo de dilatar, sino incluso de obstaculizar la aplicación de una ley que finalmente se verá obligado a aplicar. Eso a mí me preocupa y nadie habla de lo que está haciendo el Tribunal Supremo. Si no planteo un par de preguntas más, se nos va el tiempo del debate.
Jacobo Dopico, catedrático de Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, lanza una pregunta para Joan Ridao y otra para Agustín Ruiz Robledo. Lo que ocurre es que la de Joan Ridao yo creo que está más que contestada, porque habla del artículo 62.1, de otra vez el derecho de gracia. Si la amnistía constituye una manifestación del derecho de gracia, con arreglo a qué ley se ejerce. Bueno, pues ya está respondida. Y para Agustín Ruiz Robledo, la que plantea es: usted argumenta que la Constitución, al prohibir el indulto general, también quiso prohibir la amnistía. Sin embargo, nuestra historia constitucional parece distinguir ambas figuras, permitiendo a las unas y prohibiendo a los otros. Así, el artículo 102 de la Constitución del 31 dice: las amnistías solo podrán ser acordadas por el Parlamento, no se concederán indultos generales. Entonces, la pregunta de Dopico, y yo creo que también está implícitamente respondida, el concepto de amnistía es distinto en la Constitución del 31 y en la del 78. Pues empezamos por lo más fácil, ¿no? creo que es esta. Muchas gracias al profesor Dopico. No, el concepto de amnistía es exactamente igual. De hecho, la enmienda, que era un diputado de UCD que se llamaba Llorens, copia el artículo 102 de 1931. Y la ponencia dice: admitimos la segunda parte y borra la primera. Por eso digo yo que si ahora el Congreso revive la amnistía como una potestad de las Cortes, le está haciendo decir a la Constitución del 78 los que los constituyentes no quisieron que dijera, que era esto que dice la del 31. Las amnistías solo podrán ser acordadas por el Parlamento, ¿vale? E insisto también en ese argumento de autoridad que parece que a nadie importa, y es que todos los constituyentes vivos que yo haya oído y leído se han expresado en contra de la amnistía constitucional. Consideran que ellos prohibieron la amnistía en 1978. 150. Los vivos, es que los muertos no sé si lo habrán dejado en su testamento. Hay muchos más. Bueno, habrá muchos más. A lo mejor no tiene importancia. Curiosamente no ha citado ningún exponente de ninguna de las minorías que había en aquella época. Ha citado, pues a lo mejor algunos han constituyentes del PSOE, algunos de la UCD. Perdón una cosa, yo he citado a los que he leído. Hombre, no, hay alguno que yo no haya leído. De Felipe, Virgilio Zapatero, bueno, pues ya se sabe, ¿no? Que están, lo digo en términos de una pluralidad. No, ¿no? Perdona, una cosa es que a ti no te convenza su opinión, no, es que, y otra cosa es que a mí me reproche que no solo no me convence, sino que están claramente situados o connotados en una posición refractaria a la ley y tal. Bueno, me parece razonable, pero de ahí reputar que el constituyente en su día quiso, no quiso, es difícil a estas alturas en 2025. Bueno, no sé si será difícil o no, pero me parece que si yo hago una interpretación, yo como jurista y lector de las actas constituyentes, y coincide con lo que dicen los constituyentes vivos, no se me puede reprochar que no sepa la opinión de los constituyentes muertos. Es que no, de los muertos no, hombre. O de los silentes. De muchos que están vivos. Bueno, pues que lo digan, que hagan un manifiesto. Yo digo que es una inferencia, es un juego de inferencia que haces, que es legítimo, pero vamos, que no me parece representativo y ya está. No quiero... Andrés Jesús Pérez Moreno, de la Junta de Andalucía, plantea la que yo creo que vamos a poner como pregunta de cierre. No tiene un anclaje técnico estricto, no menciona norma ni precepto, pero sí de forma genérica plantea: ¿es posible un paulatino cambio constitucional a base de leyes orgánicas que a posteriori sean consideradas no inconstitucionales por un tribunal constitucional armonizado ideológicamente por una mayoría parlamentaria contraria a la Constitución, que sostenga al Gobierno que las presente al Parlamento que las apruebe? ¿Es posible ese paulatino cambio constitucional? Bueno, antes hablábamos de Jelinek y la mutación constitucional, etcétera. Sería un debate muy interesante. Yo no creo en ningún caso que esta ley sea una mutación constitucional. Esta ley se ampara en una cuestión que no está expresamente prohibida en la Constitución, que además responde a unos principios y valores que están en la propia Constitución y que además tienen amparo también en el derecho internacional y de la propia Unión Europea. Y en esta medida, evidentemente, las Cortes Generales legítimamente están llamadas, como he dicho antes, a ir actualizando permanentemente la voluntad del constituyente en su día en función de lo que hay, de la realidad social y política del momento. Y yo creo que eso es perfectamente legítimo.
completamente de acuerdo en la teoría general. Es decir, la Constitución se aprobó en el año 78 e inevitablemente hay que ir cambiando la interpretación de algunos conceptos. Pero ese cambio que hacen las leyes debe hacerse por consenso. Si no, la Constitución pierde su valor normativo. ¿En qué convertimos la Constitución si cambiamos por una mayoría de un voto en el Congreso lo que quisieron los constituyentes? Ya no tendremos una Constitución normativa, tendremos la soberanía parlamentaria. Por cierto, la tienen en uno de los grandes países democráticos del mundo, como es el Reino Unido. Pues vayamos a la democracia parlamentaria y a la soberanía parlamentaria. Pero mientras tengamos una Constitución normativa, creo yo que la ley de amnistía no está permitida con la Constitución del 78. Pero yo he dicho antes que la Constitución, que evidentemente sería deseable que fuera reformada periódicamente, ¿no?, como la mayoría de constituciones del mundo, pues es una Constitución que tiene digamos, un sesgo ampliamente axiológico, ¿no? Es decir, que hay principios, valores que son plenamente interpretables, ¿no? En segundo lugar, en España rige una democracia no militante, por tanto, desde ese punto de vista, como corresponde a una sociedad abierta y pluralista, caben soluciones que no necesariamente deriven en una reforma de la Constitución y, por tanto, que se puede interpretar, y esa interpretación, como hemos dicho, la puede hacer el Tribunal Constitucional, pero también la puede hacer el legislador legítimamente. Yo creo que eso no debería, digamos, suscitar ningún tipo de problema, ¿no? Completamente, vuelvo a estar otra vez completamente de acuerdo. Creo que podemos distinguir entre lo que son cuestiones constitucionales que marcan las reglas del juego y que deben de aprobarse por 2/3 o 3/5, depende de la importancia que tenga, y luego tenemos lo que es la democracia ordinaria, que basta la mayoría simple, ¿no? ¿Dónde está nuestra diferencia? A mi juicio, la amnistía está en el primer grupo, está en las cuestiones que son fundamentales y deben de estar en la norma constitucional, deben estar en la Constitución del 78, y he dado mis argumentos para considerar no solamente que no está, sino que además está prohibida, ¿no? Me desdigo, con vuestro permiso, porque se me pasaba una pregunta que creo que es interesante, y esta sí la planteamos como cuestión de cierre. Alejandro Saiz Arnaiz, catedrático constitucional de la Pompeu Fabra, plantea un par de preguntas. La segunda es la que quiero plantearos a vosotros. ¿Qué opinan de las razones del Tribunal Constitucional para justificar su negativa al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el marco de este recurso de inconstitucionalidad? Bueno, el profesor y buen amigo Alejandro Saiz Arnaiz pone una introducción que habla muy bien de esa sentencia, ¿no? Si puedo presumir de algo, la ponente, Inmaculada Montalbán, es granadina y creo que puedo considerarla amiga, o sea que coincido, ¿no? Pero que la sentencia esté bien hecha, que Ridao defienda bien la constitucionalidad de la ley, para mí no es suficiente para convencerme. Quizá en el caso de su planteamiento a una cuestión judicial, a mí me convence poco, ¿vale? Insisto en que hay un tema muy importante, y es si es una autoamnistía, y con el precedente de 2019 creo que hubiera sido prudente que el Tribunal Constitucional hubiera presentado una cuestión prejudicial. Yo es que prefería que contestara Agustín antes, porque yo voy a repetir lo mismo que he dicho antes. Los parámetros o los cánones de enjuiciamiento de ambos órganos son distintos. Y por tanto, el Tribunal Constitucional, como razona bien, lo hace en términos de lo que previene la Constitución y no en relación al derecho de la Unión Europea. Por tanto, no era necesario. Además, sería un ejercicio de pérdida incluso de propia soberanía por parte del Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, hay otro argumento, y es que esa cuestión ya ha llegado a Europa de la mano de la propia Audiencia Nacional, de la mano del Tribunal de Cuentas y por lo que ha anunciado también de la mano del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de Cataluña. Por tanto, Europa se va a pronunciar, y yo creo que no era necesario ni preceptivo en ningún caso que lo hiciera el Tribunal Constitucional.
Muy bien. Como las citas siempre son difíciles de identificar con quién las ha lanzado, yo no me acuerdo, seguro que vosotros lo tenéis más claro. Si fue Voltaire el que dijo, discrepo de lo que dices, pero moriría contigo defendiendo tus ideas. Eso Pues, se le atribuye. Eso se le atribuye, nadie estaba allí para adverarlo, ¿verdad? No, se sabe que lo inventó luego una profesora que escribió una biografía sobre él. Hasta ahí ha llegado. En cualquier caso, sí os digo que se han quedado un montón de preguntas en el tintero. Habéis respondido, yo diría, un porcentaje casi mayoritario, pero es verdad que, hablando de normalización, por ejemplo, no hemos hablado del uturnarem a fe, del arrepentimiento, de las posibles agravantes por reincidencia en caso de que el TJUE se pronuncie en un determinado sentido o en otro. La pregunta más pintoresca de todas las que hemos recibido, y no quisiera ser frívolo, pero es algo que no sé, os lo dejo para que lo meditéis si queréis en vuestro viaje de vuelta a vuestra respectiva ciudad, y es que me dicen que hay despachos importantes de asesores fiscales que están alegando, por lo que pueda suceder, cómo la situación producida en el procés afectó a las inversiones que en su momento llevaron a cabo. Ha habido actas de inspección y se han alegado las alegaciones correspondientes. Bueno, no sé si es ad cautelam temeraria, pero sí os lo digo, porque si esto algún día ve la luz, pues acordaos que lo hemos comentado, o lo hemos evocado aquí. En cualquier caso, Joan, Agustín, muchas gracias por haber propiciado que este primer debate de Lefebvre, Amnistía Constitución, haya sido, como sé que ha sido, un éxito para nuestros escuchantes y quienes nos han visto en streaming y quienes nos van a ver en YouTube. Muchas gracias a los dos. Gracias.